los amateurs les gusta hablar de estrategia, pero los expertos hablan de logística. Porque cualquier persona que ha sido en el servicio militar sabe que es la logística que gana las guerras. Bueno, yo soy Joseph Omire, dirijo un centro de estudios en Washington, es un think tank que se enfoca en lo que algo que más bien el Comando Sur, que está aquí cerca, denominó como amenazas transregionales. O sea, hoy en día el crimen organizado no simplemente es nacional, tampoco es transnacional, el crimen organizado es transregional, mueve por todo el mundo y por extensión nosotros miramos al mundo concentrado en América Latina y cómo esas amenazas se concentran aquí en nuestra región. Vengo de Washington y todos los que han visitado Washington conocen bien la política pública. América Latina nunca ha sido muy alta en la prioridad de los políticos de Washington y eso ha sido un desafío desde que yo empecé a trabajar en este campo, que tratar de explicar a los políticos y los decision makers, como se dice, que América Latina merece ser mucho más importante de lo que es en la vista de seguridad nacional. Sin embargo, yo creo que no por labor mío, pero yo creo que desafortunadamente lo que está pasando en Venezuela nos está mostrando a los políticos de Washington qué tan importante es América Latina y cuáles fueron nuestros fracasos en la política pública estadounidense en las últimas décadas que nos llevó a esta trágica situación que vimos en Venezuela. Mis colegas de defensa e inteligencia les encanta hacerme recordar cuando yo doy briefings relativamente seguido en diferentes elementos de defensa. Me hacen recordar que yo sé, hay dolores de cabeza en América Latina, pero tenemos migrañas en el Medio Oriente. Eso siempre es más o menos la reacción. Pero lo que yo les trato de recordar es que los dolores de cabeza se convierten en migrañas si no les tratas a debido tiempo, y creo que lo que estamos viendo en Venezuela es una migraña, no solo para todos ustedes, no solo para los venezolanos, pero también para los norteamericanos que estamos viendo esto de muy cerca. Yo estuve en una presentación con la inteligencia militar el año pasado, justo en octubre del año pasado. Me llamaron para preguntarme sobre la posible designación de Venezuela como país que aporta terrorismo, ¿no? Entonces yo tuve que dar mi opinión y mi análisis en ese entonces. Eso después se llevó a lo público mediante el Washington Post, pero era una discusión seria que se estaba manejando entre varios elementos del gobierno estadounidense. No se lo hizo y creo que a este punto no se lo va a hacer por el momento. Bueno, pero en ese momento yo dije que no es simplemente de tomar una acción o sanción contra Venezuela hablamos del contexto, que qué es lo que está pasando en Venezuela, cuál es la crisis, cómo lo vamos a definir. Entonces entramos en una discusión que tenía que ser 2 horas y terminó siendo 6 horas el año pasado. Y yo dije algo muy agresivo, digamos, en ese aspecto, y creo que lo dije porque voy estudiando en Venezuela, no solo yo, pero el equipo con que trabaja en mi centro, por ya prácticamente 10 años. Pero fue los últimos 2 años donde el luz empezaba a aprender y más o menos entiendo lo que estoy viendo. Y yo les dije que, y acuérdense, estos son cuerpos de defensa e inteligencia que no solo miran América Latina, pero miran el mundo. Y yo les dije que en este tiempo, el próximo año, o sea, octubre de 2019, de este año, aquí a unos meses, que Venezuela va a ser el número 1 tema de este país. Va a ser, no va a ser Siria, no va a ser Corea del Norte, no va a ser Rusia, va a ser Venezuela. Y por extensión, esta actitud que no tomamos a Venezuela o América Latina como la alta prioridad de América Latina, eso va a tener que cambiar, y creo que el presidente mismo va a obligar, porque va a hacer preguntas muy duras y va a hacer preguntas muy serias que la comunidad de inteligencia tiene la obligación de responder. Y lo que se dice en inteligencia es que no hay mala inteligencia, hay malas preguntas. Entonces, si no haces las preguntas adecuadas, no recibes la información y las respuestas que necesitas. Y eso es muy evidente. Yo creo que, déjame decirles algo que ustedes ya saben, ¿no? Que Venezuela se está llegando a ser la crisis humanitaria más grande del mundo, con una crisis económico que ha decaído su economía más de 50% en 3 años, una hiperinflación que está superado a 1 millón de %, y según la FMI tiene la prospección de subir más de 10 millones de % este año. Pero estas cifras no nos revelan nada de los sufrimientos que ustedes conocen mejor que yo
según sus familiares y sus conocidos, que realmente lo que está pasando en Venezuela es una tragedia mundial. Como ves en esta gráfica, la línea verde es Venezuela. Nunca hemos visto una caída económica tan rápido, tan veloz como lo que está pasando en Venezuela. Es más rápido de lo que cuando cayó el muro de Berlín en la Unión Soviética, es más rápido de lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial. Es una caída económica demasiado rápido que se agarró a muchos en Washington por sorpresa. Pero más allá de simplemente la parte económica, yo creo que el efecto que se está sintiendo, y por eso yo creo que ves a políticos regionales tomando esto mucho más serio, es el tema de los refugiados. Según la OEA, la cifra que se maneja es 3,3 millones de refugiados en este momento. Seguramente es mucho más. Esos son los figuras oficiales. Y eso es la parte que tenemos que prestar mucha atención. Porque en mi criterio, y esto se va a tratar en mi presentación, que estamos hablando de crimen organizado, la crisis de Venezuela está diseñado a exportarse. Está diseñado a expandir por América Latina mediante refugiados. Y eso quiero ser claro. No estoy diciendo que los refugiados quieren hacer esto. Los refugiados son víctimas. Casi en toda ocasión, no solo el refugiado, un migrante es una persona vulnerable. Porque alguien que decide, con mis padres, que deciden huirse o mudarse de su país, a cambiar su vida, sus conocidos, sus amigos, sus familiares, es una de las decisiones más difíciles que uno tiene que tomar en su vida, que me imagino muchos de ustedes tomaron en su momento. Entonces, eso no es que ellos quieren hacer ningún daño a nadie, pero la historia que hay que entender y estudiar sobre Venezuela nos demuestra que esto ya pasó, y las revoluciones que existen en Venezuela, la revolución bolivariana, no fue naturalmente venezolana, fue exportado a Venezuela mediante refugiados en su momento. Bueno, y eso lo voy a tratar. Pero ahora déjame decirles cosas que creo que quiero entrar a lo que no sabemos, porque yo creo que lo de Venezuela tenemos que descartar todo lo que pensamos que sabemos sobre la situación y las revoluciones del régimen de Venezuela. Los modelos clásicos de crimen organizado, los modelos clásicos de terrorismo no cuadran con lo de Venezuela, y es una situación mucho más compleja de lo que nos damos cuenta. Cuba es muy importante, pero no solo se trata de Cuba. Hemos visto a Cuba en muchos países en América Latina, pero no hemos visto situaciones como lo de Venezuela. Narcotráfico también es abundante y evidente dentro del gobierno y fuera del gobierno en Venezuela, pero no solo se trata de narcotráfico, porque ha habido narcoestados en la historia de América Latina. El régimen no es inútil, el régimen no es débil, el régimen está exactamente donde quiere estar en este momento, porque esto fue planificado, porque no se trata de un régimen, se trata de una revolución, y esta revolución empezó mucho tiempo atrás, y como le dije antes, empezó fuera de Venezuela. Pero yo creo que para entender la revolución hay que entender las figuras de la revolución. Entonces déjame hacer algo, déjame darles un poco la historia de un individuo que seguro todos conocen, y déjame que mientras doy esta historia me gustaría que ustedes imaginan quién estoy hablando, a quién me refiero, ¿no? Imaginan, porque la figura creo que es trascendente a lo que está pasando hoy en día. Había un militar, teniente coronel, muy ambicioso, ¿no? Con ambiciones políticas muy grandes, que quiso tomar el poder a la fuerza, que falló, pero después lo ganó mediante las elecciones y llegó a ser presidente de su país, y inmediatamente nacionalizó los recursos naturales, particularmente el petróleo, y usó el petróleo para financiar una revolución que extendió a toda su región, construyendo una identidad sociocultural que ha podido usar para atacar a sus enemigos internos, tanto como sus enemigos externos, acusándoles de imperialistas, y murió después de 14 años en su poder, pero no antes de dejar un legado de crimen organizado en su país y en la región. Esa historia lo conocen bien, me imagino, en Venezuela, ¿no? Esa historia. Me imagino que piensan que estoy hablando de Hugo Chávez, ¿no? No. Estoy hablando de Gamal Abdel Nasser. Esa es la historia idéntica a la letra de Gamal Abdel Nasser, el fundador del movimiento pan-árabe nacionalista que dominó los conflictos del siglo XX en el Medio Oriente, que la política estadounidense
ha podido, todo lo que hemos visto, ¿por qué nos enfocamos tanto en el Medio Oriente? Empezó antes de la revolución iraní, antes del nacimiento del partido Hezbollah, empezó con estos conflictos que dividió a la región de Medio Oriente en lo que existe hoy, y surgió el partido Baas, a lo que es el Nasser ahorita en Siria, y lo que era Saddam Hussein en Irak. Estos movimientos tienen figuras y tienen antecedentes muy importantes que para mí, si estudias, y no tengo tiempo hoy entrar en las estructuras, pero es algo que hemos estudiado, que han duplicado en Venezuela para extender a la revolución bolivariana. Hugo Chávez aprendió más de Nasser que aprendió de Castro, porque Cuba era una guerrilla que tomó el poder a la fuerza y lo capturó para dominar una isla con completamente control totalitario comunista. Nasser usó democracia. Nasser usó elecciones. Nasser empezó a tratar de manipular el sistema y usó tácticas, lo que se llama compartimentalización, que es una táctica de insurgencia de prácticamente tener una red y dividir tu propia red para usar parte de tu red a insertar a tu propia oposición y usar los dos lados del conflicto para manejar los resultados a tu favor. Eso fue la parte exitosa del movimiento panárabe, que en algún momento tuvieron su propio país, que se llama United Arab Republic. Pero como toda revolución, después de un tiempo falló, murió, pero no antes de empezar su legado en el Medio Oriente. Con esto quiero, no me creen a mí nomás, ¿no? Joseph, yo creo que, y esto mis analistas han hecho mucho trabajo en mirar y escuchar y leer los textos de Hugo Chávez, leer su historia, leer las entrevistas. Hemos hecho entrevistas en campo, no solamente en Venezuela, pero también en Siria, en Jordania, donde gente ha conocido a Hugo Chávez y han hablado de él. Y quisiera que escuchen una pequeña reseña de una entrevista que Hugo Chávez hizo en 2009 cuando estaba visitando a Siria.